tenemos nuevas actividades de aprendizaje para trabajar, pero antes de empezar con la temática del día de hoy, inicialmente pues brindarle toda la solidaridad del mundo a todos los compañeros pues, que han tenido dificultades con el percance natural que se ha presentado al inicio de semana. Espero pues que ninguno de los compañeros haya tenido dificultades con este tema y la idea es poder salir adelante referente a esos temas que son tan complejos. Y como les había mencionado la semana pasada, ya tenemos la asignación de la instructora para trabajar lo que es la transversal de ética. Ya ella hizo un anuncio en plataforma, ya lo pueden visualizar. Si se han podido dar cuenta, ya la plataforma está funcionando, diría yo que al 100%, está funcionando sin ningún inconveniente. Esta semana estábamos teniendo una dificultad al inicio de semana, yo creo que se presentó como sábado, domingo, si no estoy mal, en el cual algunos compañeros no se visualizaba el curso como tal. Ustedes ingresaban a plataforma y de pronto evidenciaban de que no estaba el curso. No sé si de pronto alguno lo pudo notar. Sucedió eso. Ya lo subsanamos. Algunos compañeros por ahí me estuvieron escribiendo, me decían que no podían cargar evidencias porque no se evidenciaba el curso. Entonces estuvimos subsanando ese tema. Ya fue corregido y está sin ningún inconveniente la plataforma. Otra cosita que les quería informar es que, como les había mencionado, ya se les envió el documento en el cual se evidenciaban todos los resultados y todas las competencias que nosotros hemos trabajado. No solamente lo que tiene que ver con la parte técnica, sino también con las transversales. En ese documento la idea era poder verificar, evidenciar de que lo que yo había trabajado ya esté evaluado, en este caso esté evaluado como aprobado. Si de pronto algún compañero evidenciaba alguna anomalía, en este caso referente a una transversal que hemos trabajado y la tenga como no aprobada, la idea era poder subsanar. Compañero Ryan, adelante. Gracias, profe. Profe, yo quería pedirle si al final pues me puede regalar unos minutos. Es que se me dañó el teléfono y compré uno, pero entonces no puedo recuperar la información, la cuenta de WhatsApp y algunas otras cosas. Entonces era para pedirle un asesoramiento, sí, para ver si me colabora con eso. Claro que sí, compañero, no te preocupes. Listo, profe, gracias. Listo, compañero. Entonces, como les venía diciendo, la idea es poder ir identificando de que todo lo que hemos trabajado esté acorde a las necesidades o lo que nosotros hemos desarrollado como tal. En su debido caso, lo que hemos trabajado ya debe aparecer como aprobado. Si de pronto ya se trabajó la competencia y aparece por aprobar, hay que identificar qué pasó porque no aparece aprobada. Y si de pronto identifico que aparece no aprobada, la idea es poder subsanar ese tema. Entonces, por ese motivo, yo les había comentado que iba a crear un formulario en el cual la idea era poder identificar qué compañeros estaban teniendo ese tipo de dificultades y poder subsanar como tal esa dificultad. Ojo, ese formulario que yo les voy a compartir no lo van a llenar todos los compañeros. Un ejemplo, si el compañero Brian todo está acorde, no tiene competencias como tal por aprobar, que ya hemos trabajado, o competencias no aprobadas, no tiene necesidad de llenar el formulario. Solamente lo van a llenar los compañeros que identifiquen, uno, que de pronto ya nosotros hemos trabajado la competencia y le aparece por aprobar, o dos, ya hemos trabajado la competencia y le aparece no aprobado. En esos casos lo van a llenar. Si todo está acorde como nosotros venimos trabajando, no hay problema. Recuerden que hacen falta dos transversales por trabajar. Entonces, esas dos transversales no le van a aparecer dentro del formulario. ¿Por qué? Porque la idea es que solamente le deben aparecer las que nosotros hemos trabajado. Entonces, para que lo tengan en cuenta allí, yo les voy a compartir el formulario. Es más, vamos a hacer una visualización de ese formulario para que de pronto los compañeros que tienen dificultades, si hay alguno aquí, puedan evidenciar cómo lo vamos a llenar. Entonces, este va a ser el formulario. Miren que dentro del formulario
aparecen unos datos que le van a solicitar, en este caso el nombre y el número de cédula. Son los dos elementos que son requeridos. Sí o sí, esos datos los debe llenar para enviar el formulario. Si no llena esos dos datos, pues le va a presentar inconvenientes para enviarlo. Una vez nosotros llenemos esos datos, miren que aparece, seleccione las competencias que tiene. Entonces, estas competencias que están aquí son las competencias transversales que ya nosotros hemos trabajado. Un ejemplo, si viene el compañero Juan y me dice, no, yo tengo las transversales de utilizar herramientas ofimáticas no aprobadas, tengo también inglés no aprobado y tengo orientar investigación no aprobado y yo entregué todo, o puede ocurrir de que de pronto cuando dimos las competencias tuvo dificultades y no pudo entregar. La idea es poder ir subsanando porque él está trabajando en la parte técnica. Entonces, ¿qué debe hacer el compañero Juan? Como debe esta competencia, la va a seleccionar. Me dijo también que otra competencia que debe es inglés, interactuar la lengua inglesa, la va a seleccionar. Y la otra que debe es orientar investigación, que es investigación. Esas tres competencias son las únicas que tiene como no aprobado, por lo tanto, esas solamente son las que va a seleccionar. Y luego va a venir al final y le va a dar enviar al formulario. Eso es lo que deben hacer los compañeros que están teniendo ese tipo de dificultad. Los que no tienen esa dificultad no deben llenar el formulario. Entonces, para que lo tengan en cuenta allí y tratemos de identificar. Ya algunos compañeros me estuvieron escribiendo, en este caso, y hemos ido asignando, pero no lo quiero hacer en desorden, o sea que hoy un compañero me diga que tiene la transversal de inglés, dentro de 2 meses viene otro compañero y me dice, no, yo también tengo inglés, profe. O sea, ya yo hice la solicitud del compañero de inglés, la idea es que todos los que tienen inglés puedan subsanar. Si de pronto hay 3, 4 o 5 de inglés, de una vez puedan subsanar ese inconveniente. Por eso, les voy a dar un lapso de tiempo de esta semana para que puedan llenar el formulario y así yo organizar con los instructores. Que después no me vayan a salir cuando ya nos falte, estemos en noviembre, finales de noviembre, todo el mundo feliz, ya casi terminamos la etapa lectiva, me va a decir algún compañero, profe, yo debo inglés. Si ya nosotros estamos tratando de subsanar desde ya para no estar corriendo, la idea es que eso quede subsanado una vez finalice el proceso. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta allí y se tomen el lapso de tiempo de esta semana para llenar el formulario, los que tienen dificultades, los que no, no deben nada. Profe, ¿Listo? Dígame, compañera. qué pena, yo tengo una pregunta. Digamos que usted profesor en inglés y uno monte como todas las actividades de semana. Ya por esa razón, entonces, como ustedes hacen como el agendamiento para revisar ya todo lo que está montado, igual lo califican, ¿cierto? Pues ese sería el ideal. Correcto, sí, el ideal que de pronto, en el caso tuyo, tú me dices que no puedes descargar todas las actividades, ¿cierto? Exacto. Bueno, en el caso tuyo, como tuviste dificultades para entregar las evidencias, la idea es que una vez se asigna el instructor, porque voy a ir asignando los instructores dependiendo cuántos instructores sean. Un ejemplo, supongamos que sean solamente 3 instructores porque la compañera Paola, el compañero Juan y el compañero Brian tienen dificultades con inglés. Un ejemplo. Entonces, primero asigno el de inglés para que el de inglés les dé un lapso de tiempo, supongamos una semana. Bueno, una semana ustedes puedan ir desarrollando esas evidencias y las puedan cargar para que la próxima semana él evalúe. Y así vamos a ir asignando uno a uno, porque si vengo y le digo, bueno, viene la compañera Paola, disculpa que te coloque de ejemplo, pero para que tengamos claro. La compañera Paola Tranquilo. tuvo dificultades con inglés, tuvo dificultades con investigación, tuvo dificultades con el ser derecho fundamental. Entonces, si yo vengo y asigno los 3 instructores a la vez, seguramente ella va a estar muy cargada de evidencias, más evidencias de la parte técnica. Entonces, no va a alcanzarle tiempo para desarrollar todas las actividades
de todos los instructores. Entonces, la idea es que dependiendo de cuántos instructores sean, ir asignando uno por semana. Si fueron nomás 2 instructores los que tienen actividades por calificar de los compañeros pues, que no pudieron desarrollarla, bueno, siendo uno primero y después el otro. Todos los que tengan actividades pendientes. La idea es subsanar ese tema. Si de pronto la Profe, compañera Paola, ya, dame un segundito, compañero, te doy la palabra. Si de pronto la compañera Paola no pudo cargarlas por X o Y motivos, la idea es que los pueda cargar y así el instituto puede evaluar y así quede esa competencia subsanada. ¿Listo? Listo, profe. Es que, pues, no sé si mal lo he entendido, si entonces uno las puede ir subiendo y ya que él vea que uno las entregó, si hay algo que como arreglar o como corregir en esa instancia, ya hay, como ya tenemos pues, no sé, la videollamada o la reunión con él, arreglar. Ustedes sí se puede ir haciendo, pero no quedar como más. Muchas gracias, profe, muy amable, de verdad, muy amable. Con el mayor de los gustos, sí. La idea es que puedan aplicar ese proceso para ir subsanando y que no tengamos inconvenientes más adelante cuando ya nosotros queramos pasar a la etapa productiva, no tengamos inconveniente de ir a buscar los instructores, que el instructor está aquí, que el instructor está allá, que ya no está, y entonces, ¿cómo hago? Entonces, eso nos va a atrasar los procesos y quiero que no nos suceda a nosotros, sino que desde ya estemos empezando a subsanar. Cuando llegue final de año, ya nosotros digamos, ya yo subsané lo que tenía pendiente, estoy libre, solamente estoy en la parte técnica, que es lo que estamos trabajando, porque ya lo más seguro es que nosotros terminemos todas las transversales que se deben trabajar el próximo mes. ¿Por qué? Porque este mes vamos a trabajar la de ética y el próximo asignamos la última y quedamos libres de transversales. Entonces, la idea es poder ir subsanando esas transversales que de pronto no las pudimos trabajar o de pronto se me pasó el tiempo, no entregué las evidencias y quiero pues que todo el mundo quede libre y quede aprobado en esas transversales como tal. Entonces, esa es la idea. Adelante, compañero Brian. Gracias. Listo, gracias, compañera, con profe. gusto. Profe, una preguntita. ¿Ese Sí. cuestionario es solo para las transversales o para también las actividades que tenemos algunos atrasados con usted? Solamente las transversales. La parte técnica, que es la que trabajan conmigo, no tiene ninguna dificultad, porque ustedes, un ejemplo, resulta y pasa que yo debo actividades de la guía número 7. Ustedes la pueden cargar sin ningún inconveniente y yo la voy revisando. Miren que vamos en la guía número 10. Si tienen actividades atrasadas, no hay problema. Ustedes las cargan en cualquier momento. Yo de igual forma todos los días reviso todas las actividades que nosotros hemos venido trabajando para que no se quede ninguno sin actividades por evaluar. Entonces no hay problema con esa parte técnica, que es la que trabaja conmigo. Ah, ok, profe, muy amable, gracias. Listo, compañero Brian, con el mayor de los gustos. Entonces, ahorita les voy a compartir, es más, les voy a compartir de una vez el enlace, en este caso, para que puedan tenerlo allí y los compañeros que tienen esa dificultad puedan realizar el formulario como tal. Ya les voy a compartir, permítanme un segundito, ahí se los acabo de compartir. Ahorita les explico, de pronto los compañeros que no se pudieron conectar, aquí hace referencia ese formulario, porque de pronto lo ven allí, ¿eso qué significa? ¿Eso qué es? Entonces ahorita que finalicemos, yo les voy a escribir un mensajito ahí para que eso quede claro y puedan llenar ese formulario. Bien, entonces, como les decía, para esta semana vamos a trabajar dos actividades que son conforme a la guía número 10. Yo creo que desde la guía número 9 y número 10 hemos venido trabajando componentes investigativos y básicamente me sirve en cierto punto que estemos trabajando ese componente investigativo porque cuando ya finalicemos ese componente investigativo vamos a trabajar solamente la parte de desarrollo. Entonces, no he venido metiéndome con el tema de desarrollo porque sé que les ha tocado investigar ciertas cositas conforme a la temática que se viene trabajando. Entonces, yo creería que la próxima semana sí ya vamos a entrar en materia con el tema de la parte programática. En este caso, la última componente que estuvimos trabajando con la parte programática y vamos a empezar a desarrollar lo que es el módulo de facturación. En este caso, para el tema de los compañeros que tienen un sistema de ventas como tal. De allí, pues, iremos organizando dependiendo cada proyecto. Entonces,
Para esta semana vamos a trabajar dos actividades. Esta primera actividad, que es la GA10 2205010097 evidencia 01. Profe, qué pena, Sí. esto está proyectando la actividad porque solo se ve el formulario. Ok, gracias, compañero. Bien, sí, verdad que habíamos cambiado de proyección. Ahí la tenemos. Bien, como les venía diciendo, esta actividad de aprendizaje es la GA10 2205010097 evidencia 01 y habla sobre los conceptos y principios de hardware e instalación del software. Esta evidencia se centra en consolidar los conceptos básicos de redes. Ya es un componente clave dentro de la estructura de la parte de hardware que se puede establecer conforme al proyecto que nosotros estamos trabajando. De pronto, si yo digo, bueno, voy a implementar mi proyecto, en este caso un sistema de ventas, lo voy a implementar en un negocio, lógicamente voy a tener un servidor, se debe implementar una red conforme a la conectividad que se va a establecer dentro de los equipos que van a trabajar con ese proyecto. Entonces es importante conocer a qué hace referencia esos conceptos de redes como tal. Como les venía diciendo, esos conceptos son esenciales dentro de la infraestructura tecnológica que se va a aplicar o que se va a implementar conforme al proyecto. Dice que para su desarrollo realice un informe específico con base en la selección de la plataforma, cuáles son las características que se deben tener. En este caso, hablando del tema de sistema operativo seleccionado, se debe incluir además cuáles son las organizaciones que se encargan en construir los estándares, hablando del área de redes y network. Y cuáles son las dos grandes familias frente a los protocolos respecto a lo que son la transmisión y recepción de datos. Adicionalmente, se deben mencionar los medios de transmisión que son guiados y no guiados. Y se deben seguir las normas básicas de presentación del documento escrito. Se debe contener como mínimo la portada y ya nosotros sabemos todos esos componentes que hacen referencia a las normas APA. La portada, la introducción, en este caso si tenemos los objetivos, desarrollo la temática, la conclusión y las referencias bibliográficas. Entonces, dentro de esta actividad nos están hablando acerca de lo que son los conceptos de redes básicas, dentro de los cuales, frente a la investigación que nosotros vamos a desarrollar, la idea es que nosotros identifiquemos cuáles son los medios de transmisión. En este caso, se generan los medios que son guiados y no guiados y también definir cuáles son las entidades o organizaciones que se encargan de definir los estándares de redes. Entonces, la idea es poder realizar la investigación sobre la temática de redes y poder definir cada uno de esos elementos que nos están solicitando conforme a esa temática. Los protocolos de transmisión, los medios, en este caso guiados y no guiados, y poder definir cuáles son las organizaciones que se encargan en definir los estándares que se aplican para las redes. Ahorita voy a hacer una pequeña introducción acerca de esa temática en la cual identificamos diferentes componentes que son importantes de conocer. De pronto algunos los conocen, otros los han escuchado o algunos pues puede ocurrir de que no haya escuchado acerca de la temática. Entonces la idea es poder entrar un poco en materia acerca de este componente común. Esta sería la primera actividad. Segunda actividad. En este caso, es la GA10 2205010097 evidencia 01 y habla sobre elaborar el plan de validación de las características mínimas del software, perdón, del hardware para el software que nosotros estamos construyendo. Y ya de pronto algunos me dirán, profe, pero si ya nosotros construimos eso, ya nosotros sabemos cuáles son las características. Sí, muy bien, ya nosotros lo hemos planteado, lo hemos definido, ya conocemos cada uno de esos elementos que son necesarios conforme a la parte de hardware, que es la parte física, todos esos elementos que nosotros podemos tocar frente a los equipos de cómputo. Dice que con base en los temas, en este caso,
de los sistemas operativos y licencias de software desarrollados en el componente formativo. En esta actividad se plantea el desarrollo de un informe que deberá listar de manera ordenada cada uno de los elementos que se deben considerar para verificar que se poseen con las características mínimas de hardware para el despliegue de la aplicación, con las siguientes características. Miren que hay unas características que se están definiendo conforme a esta actividad. Aplicación web desarrollada en PHP. Dice, la aplicación accede a la información, persiste para la identificación y registros de usuarios. Dice que la aplicación proyecta alrededor de 250 usuarios activos no concurrentes y luego de eso nos habla que se deben seguir las normas básicas de presentación del documento escrito. Para entender esta actividad nos están planteando unos escenarios en los cuales la aplicación se debe ejecutar de forma correcta. ¿Cuál es la idea frente a esta actividad, compañeros? Que nosotros podamos documentar cuáles son los requerimientos que se deben tener en la parte de hardware para correr el equipo. Un ejemplo, viene el compañero Brian y me dice, no, dentro de poder correr mi sistema o el aplicativo que estoy construyendo, hay unas necesidades en la parte de hardware, dentro de las cuales puedo mencionar que el equipo debe tener 8 GB de RAM. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros, compañeros? Como ya conocemos las necesidades de la parte de hardware frente a la puesta en marcha del proyecto, nosotros debemos plantear cómo se hacen esos procesos de validación o revisión de las características necesarias que se deben tener en la parte de hardware. ¿Ustedes qué harían en el caso de que yo les dijera, bueno, mi sistema de ventas resulta y pasa que para poder correr debe tener 16 GB de RAM el equipo? Un ejemplo. ¿Cómo ustedes identificarían que ese equipo en el cual se va a ejecutar o se va a colocar en marcha el proyecto tiene esas capacidades o esas características frente a su ejecución? ¿Cómo lo harían? De pronto alguno me diría, no, básico. Me voy al inicio, voy a mi equipo, le doy clic derecho, ejecuto y ahí me muestra las características o propiedades que tiene el dispositivo. Se puede hacer. Y ahí tenemos un plan para poder hacer la verificación. Resulta y pasa que dice el compañero Juan, no, yo voy a utilizar un programa en el cual lo puedo instalar, puedo ejecutarlo y él me puede verificar qué características tiene ese equipo. Si estoy cumpliendo con las necesidades de RAM, si estoy cumpliendo con las necesidades del disco duro, que es otra característica que puede tener. Y también estoy cumpliendo con las necesidades que tiene el procesador. Entonces ahí estoy mencionando 3 características de la parte de hardware que son necesarias y que debo verificar conforme a la ejecución o puesta en marcha del proyecto. Entonces, la idea es poder documentar ese componente de las características y nosotros cómo lo podemos hacer o cómo podemos verificar que se están cumpliendo con esos requerimientos o con esas características mínimas para la puesta en marcha. ¿Dudas? ¿Preguntas, compañeros? O sea, profe, los dos trabajos son algo como informativo, algo escrito, ¿cierto? Todos dos son escritos, correcto. El primero es investigativo acerca de lo que tiene que ver con los conceptos de redes. Eso es básico, la idea es poder conocer acerca de esa temática porque nosotros como desarrolladores, en el debido caso de que tengamos que colocar en marcha nuestro proyecto, podemos identificar cómo poder interconectar los dispositivos o equipos que van a trabajar conforme al proyecto. Entonces la idea es poder conocer esos conceptos referentes a lo que es redes. Y la otra actividad habla sobre un informe. Ya les planteé cuáles son los escenarios que podemos tener conforme al desarrollo del informe frente a las características del hardware. No sé si tienen alguna duda referente a eso. No, profe, esa era mi duda. Muchas gracias. Listo, compañero. ¿Algún otro compañero tiene alguna duda o estamos claros? Ojo, estoy hablando de las características de hardware. Yo les mencioné 3. Si de pronto hay otros elementos que son necesarios en la parte de hardware, lo deben plantear y documentar cómo nosotros lo podemos verificar conforme
a esas necesidades o características mínimas que debemos tener para la ejecución o puesta en marcha. Yo les puse como ejemplo el tema del procesador, el tema de lo que es la memoria RAM y el disco duro como tal. Esos eran 3 elementos que les mencioné. De pronto, si alguno tiene otro elemento, un ejemplo, bueno, como colocar de ejemplo, bueno, la tarjeta gráfica. Sé que eso no es un elemento requerido, pero se los menciono si de pronto evidencian otro elemento en la parte de hardware que se necesita para la puesta en marcha del proyecto. Entonces, esas son las 2 actividades que vamos a trabajar. La idea es que lo puedan documentar de forma clara y ordenada frente a esos elementos. Entonces, antes de empezar con el desarrollo investigativo, la idea es que nosotros podamos conocer acerca de la temática que está planteada para la actividad número 1 y habla sobre lo que son las redes informáticas. Básicamente, una red informática es un conjunto de dispositivos que están interconectados. Esto puede ser a través de diferentes medios, no solamente puede ser a través de medios cableados, sino también a través de medios inalámbricos. Y podríamos mencionar que los dispositivos de red pues, se basan en protocolos o reglas para poder transmitir información de un dispositivo a otro. Entonces, ahí dentro de esta imagen podemos evidenciar una red informática. Podemos darnos cuenta que se pueden interconectar a través de una red cableada o también lo podemos interconectar a través de dispositivos inalámbricos. En este caso, si de pronto tengo un portátil y yo me voy a conectar a través del servidor, pues lógicamente me conecto a la red que tenemos dentro de la empresa y ya tengo una interconexión dentro de esa red como tal, a través de mi portátil al servidor como tal. Entonces, las redes manejan unos componentes y dispositivos como tal, que son indispensables que nosotros conozcamos. Dentro de los componentes podemos evidenciar lo que es el direccionamiento IP, podemos evidenciar también lo que son los nodos, también podemos encontrar lo que son los enrutadores y los conmutadores. Cuando hablamos de direccionamiento IP, una dirección IP, sabemos que es un número único que es asignado a cada dispositivo de la red mediante el protocolo IP. Nosotros, cada vez que nos conectamos a algún dispositivo inalámbrico o cableado, evidenciamos que a nuestro equipo se le asigna un direccionamiento que es diferente a todos los demás. O sea, si yo vengo ahora y me conecto con mi computador portátil a una red, él me asigna un número. Pero el compañero Brian se conecta a la red, le asigna un número que al principio es similar, pero al final tiene una diferencia. Entonces, todos los dispositivos que se vayan conectando a esa red se le va asignando un direccionamiento que es completamente diferente y nos permite identificar el equipo que se está conectando a esa red como tal. Podríamos decir que cada dirección IP identifica la red, en este caso el host del dispositivo y su ubicación en la red como tal. Cuando un dispositivo envía datos a otro, los dispositivos incluyen ¿qué? Un encabezado y consta de lo que es el direccionamiento IP como tal, tanto de los dispositivos emisores como de los dispositivos receptores como tal. Cuando hablamos de ese tema de nodos, podemos decir que un nodo básicamente es un punto de conexión de una red que puede recibir y también puede enviar, crear o almacenar datos como tal. Sabemos que esto es esencial dentro de cualquier red como tal. Entonces, podríamos colocar como ejemplo un ordenador, podríamos mencionar también una impresora, podríamos mencionar un módem o un puente o un conmutador como tal. Ahí podríamos tener como ejemplo ese componente de nodos. Y cuando hablamos del tema de enrutadores, podríamos decir que un enrutador es un dispositivo físico o también puede ser un dispositivo virtual que envía paquetes.
En este caso, los enrutadores lo que hacen es que analizan los datos que contiene el paquete para determinar la ruta de transmisión, en este caso, mediante algoritmos de enrutamiento, y los envía directamente al nodo el cual es requerido ese paquete. Entonces ahí tenemos el tema de enrutadores. Y cuando hablamos del tema de computadores, básicamente un computador es un dispositivo que se conecta a los dispositivos de red y gestiona la comunicación de nodo a nodo a través de la red como tal, asegurando que todos los paquetes lleguen al destino que está previsto. Entonces, si nosotros no tenemos un computador, yo digo, bueno, voy a enviar algo a la impresora, cuando nos damos cuenta, ese archivo o ese documento no llegó, porque el computador no está haciendo su trabajo, no está haciendo el proceso de transmisión que se requiere de un nodo a otro nodo y que se cumpla con esos parámetros como tal. O sea, que la información llegue a donde está previsto. Entonces, ahí podemos mencionar lo importante o fundamental que son los conmutadores frente al proceso de conexión. Por lo tanto, la comunicación o la conmutación se refiere a transmitir datos entre dispositivos como tal. Entonces podríamos decir que las redes se basan en tres principales conmutaciones, dentro de las cuales aparece la conmutación de circuitos, la conmutación de mensajes y lo que es la conmutación de paquetes como tal. Entonces, cuando hablamos de la conmutación de circuitos, lo que hace es que se establece una ruta de comunicación de datos dedicada entre los nodos de la red. En este caso, el nodo se encarga de enviar o de aplicar el tráfico como tal dentro de una misma ruta. La conmutación de circuitos lo que hace es que garantiza que el ancho de banda total esté disponible durante la transmisión. Si se necesita tanto ancho de banda, pues se puede aplicar o utilizar para que haya una correcta conmutación dentro de los archivos. Cuando hablamos de la conmutación de mensajes, lo que hace es que envía mensajes enteros desde un nodo de origen hasta un nodo de destino. De esta manera, los mensajes viajan desde el conmutador hasta llegar al destino principal. Entonces ahí podríamos hablar de lo que es la conmutación de mensajes. Y cuando hablamos de la conmutación de paquetes, básicamente lo que hace es que consiste en dividir los datos de un componente y lo que hace es que transmite esos datos con menos recursos utilizados de la red. O sea que como se dividen ese mensaje o de pronto ese paquete, lo que hace es que se consume menos recursos frente al uso de la red. Bien, cuando hablamos del tema de puertos, esta palabrita de pronto la hemos escuchado. Básicamente un puerto lo que hace es que indica una conexión específica entre dispositivos de red. Cada puerto identifica o se identifica con un número específico. Nosotros decimos, bueno, mira, ahí está en el puerto. Cuando nosotros íbamos a configurar el manejador de base de datos, pues lógicamente identificábamos ese puerto a través de un número. Sabemos que ese número es único y no se puede repetir frente a la utilización de otro programa. Si yo digo, bueno, utilicé para SAN el puerto 45, un ejemplo. Si de pronto en Talo WordPress no puede utilizar el puerto 45 porque hay un conflicto frente a la utilización de los puertos, por lo tanto es un dígito único para cada programa como tal. Cuando hablamos del tema de pasarela, básicamente las pasarelas son dispositivos de hardware que facilitan lo que es el proceso de comunicación entre redes diferentes. Los enrutadores o los firewalls básicamente lo que hacen es que utilizan convertidores de velocidad y traductores del protocolo para facilitar lo que es el proceso de comunicación
entre distintas redes como tal. Entonces ahí tenemos cuáles son los objetivos de aplicar las pasarelas frente al proceso de lo que es la comunicación. Bien, este tema de los tipos de redes, de pronto ya algunos lo han escuchado en el colegio o de pronto los que hayan estudiado acerca de lo que son las redes. Básicamente, las redes por lo general se definen en diferentes tipos. Aparecen lo que son los tipos de redes de zonas geográficas, aparecen los tipos de medios de transmisión y los tipos de comunicación. Ahí tenemos las categorías en las cuales podemos identificar las redes. Los tipos de redes de zonas geográficas básicamente se distinguen por la zona en la cual se está cubriendo la red y dentro de las cuales aparecen lo que son las redes locales o las famosas LAN. Aparecen también lo que son las redes WAN. Aquí las podemos evidenciar. Aparecen lo que es la red en la nube. Otra red que podemos evidenciar es la red de amplia definida por el software. Aparece lo que es la red metropolitana o MAN y aparece lo que es la red de área personal o PAN. Normalmente en la parte de redes, nosotros cuando estamos investigando, de pronto estamos conociendo acerca de las redes, por lo general nosotros siempre escuchamos lo que es la LAN, lo que es la WAN, lo que es la MAN y lo que es la PAN. Son las que normalmente uno escucha frente a la investigación, pero acá estamos mencionando lo que son las redes en las nubes y lo que es la red de amplia definida por el software. Cuando hablamos de la red LAN, básicamente una red LAN conecta ordenadores a una distancia relativamente corta. En este caso, dentro de un edificio podemos encontrar también la aplicación de lo que son las redes LAN, un edificio, de pronto una escuela o un hospital. Son las que generalmente se utilizan frente a esos lugares como tal. Cuando hablamos de las redes WAN, como su nombre lo indica, básicamente una WAN conecta ordenadores a través de grandes áreas geográficas, como regiones, continentes. La WAN suele tener modelos de propiedad colectiva o distribuida a efectos de la red en gestión como tal. Entonces, ahí podemos evidenciar dos diferencias frente al proceso de estas dos redes. Lo que es la LAN, sabemos que lo que cubre la red LAN es una parte geográfica bastante corta. Había mencionado ejemplos como una oficina, un hospital o una escuela. Mientras Profe, que la WAN, sí, dígame. qué pena, una preguntita. Esto, en el SENA, ¿qué red esto pueden usar en este caso? ¿La WAN o la MAN? Bueno, en este caso, si yo hablo, porque cada regional pues tiene una red diferente. Pues bueno, la regional Córdoba tiene una red en este momento, puede ser una LAN, porque lo que abarca son todos los edificios que maneja dentro de ese proceso. Ok, profe, gracias. Listo, compañero, para servirte. Bueno, entonces podría mencionar también lo que son las redes en las nubes. Básicamente una red en la nube es un tipo de red de área amplia, en este caso como la WAN, donde los recursos de red, como enrutadores, como firewall y como conmutadores, se virtualizan. Por eso estamos hablando de lo que es la red en la nube. Estos recursos o dispositivos que necesito son virtuales. Por eso se habla de que se virtualizan como tal. Y básicamente pueden trabajar también dentro del proceso de lo que son nubes privadas y nubes públicas. De pronto yo creo una red virtual, yo puedo definirla que sea una red privada. Solamente van a tener acceso las personas que yo les dé esos parámetros o esos precios como tal, mientras que la pública, pues toda persona puede tener acceso. A diferencia de lo que son las redes WAN tradicionales, que dependen de gran medida de la infraestructura física, las redes de nube ofrecen estabilidad
de bajo demanda. Cuando hablamos de esta escalabilidad, básicamente es la automatización y disponibilidad global como tal. Ahora hablando de lo que son las redes de área amplia definidas por el software, básicamente este tipo de red es una infraestructura WAN virtualizada, utiliza los principios del SDN. Básicamente lo que hace es que centraliza la gestión de las redes WAN desconectadas y optimiza todo el rendimiento de la red como tal. Permite que la organización pueda compartir datos, aplicaciones entre sucursales, trabajar a distancia, porque nosotros hemos podido identificar que algunas empresas tienen una interconexión entre diferentes ciudades. Yo puedo decir, bueno, eso te pasa de que tengo una empresa aquí y tengo una empresa en una ciudad que quede cerca de donde yo vivo, pongamos, yo vivo en Sagún, pongamos Chinú, siempre están alrededor de 30 minutos. Puedo definir que puedo aplicar este tipo de red que sea privada y estoy dentro de la misma conexión. Se está estableciendo el proceso de poder compartir datos y aplicaciones dentro de las organizaciones como tal, aunque no estén dentro de la misma zona. O sea, a ciertas distancias, pues puedo compartir o aplicar este tipo de red como tal. Y cuando hablo de la red MAN, básicamente las MAN son las más grandes que nosotros podemos evidenciar en comparación con las LAN. Y son más pequeñas que las WAN. Ahí podemos evidenciar que están entre dos tipos de redes. Entre lo que son las LAN y lo que es la WAN, aparece lo que es la red MAN. Y básicamente las ciudades y administraciones públicas pueden ser las adecuadas para aplicar este tipo de red. En este caso, lo que son las redes MAN. Ahora mencionamos lo que son las redes PAN. Básicamente una red PAN sirve para una sola persona. Si un dispositivo tiene varios dispositivos del mismo fabricante, en este caso un iPhone, un MacBook, por ejemplo, es probable de que nosotros podamos configurar una red PAN. La PAN lo que hace es que comparte y sincroniza el contenido, tanto de mensajes de texto, correo electrónico, fotos y otros elementos que se pueden establecer. Entonces, nosotros cuando sincronizamos dispositivos, en este caso los de Apple, nosotros podemos evidenciar que tenemos una aplicación instalada acá en el celular, la podemos manejar también dentro del dispositivo o MacBook cuando hay interconexión entre los dos dispositivos. Podemos evidenciar que las fotos que me quedan en el celular ya están en el equipo, ya hay una sincronización entre los dos dispositivos y se están compartiendo cada uno de esos elementos. Y ahí pues podemos evidenciar el tipo de red personal o PAN como tal. Ahora aparecen los tipos de red por medio de transmisión. Esto es uno de los elementos que nos están requiriendo dentro de la actividad. Nos dice que los nodos de red pueden enviar y recibir mensajes mediante a unos enlaces o conexiones como tal. Estos pueden ser alámbricos o pueden ser inalámbricos. Y dentro de los cuales aparecen lo que son las redes cableadas y las redes inalámbricas. Resulta y pasa de que yo tengo mi computador y tengo mi impresora aquí en la casa. Yo digo, bueno, voy a enviar un documento a imprimir y yo sin necesidad de que tenga un cable, envío la impresión y automáticamente la impresora imprime. ¿Qué tipo de red estoy utilizando en este caso? ¿Qué me puede decir? ¿Qué Alámbrica, tipo de profe. ¿Será alámbrica? Ah, cableada, perdón, cableada. Ojo, tengo mi portátil. Inalámbrica. Muy bien, inalámbrica. Yo estoy sentado en cualquier parte de mi casa, no tengo que tener ningún cable, solamente le doy imprimir dentro del dispositivo y me imprime la impresora que la tengo allá en el cuarto. Entonces ahí estoy aplicando el uso de una red inalámbrica y podemos evidenciar las diferencias dentro de estos dos tipos. Cuando hablamos de las que son las redes cableadas, los dispositivos de red cableada
se conectan mediante a hilos y cables físicos como tal, incluyendo lo que son los hilos de cobre o también los cables de Ethernet como tal, que son los que normalmente utilizamos, que es el par trenzado. También se puede utilizar otro tipo de cables, los coaxiales o también los de fibra óptica, que son los que en la actualidad pues estamos evidenciando mucho dentro de la utilización de conexiones como tal. Y cuando hablamos de lo que son las redes inalámbricas eliminan la necesidad de utilizar cables. O sea que ya yo me puedo mover libremente sin ningún problema y poder enviar a imprimir un dispositivo, imprimir un documento a la impresora como tal, sin ningún problema. Estoy allá en la terraza y digo, voy a imprimir este documento, le doy a imprimir y automáticamente lo imprime. Ya están interconectados a través de una red inalámbrica y eso me facilita la movilidad. Ya no tengo que estar con un cable conectado para poder hacer ese proceso como tal. Esas conexiones se pueden establecer a través de medios infrarrojos o también como tal electromagnéticas que utilizan algunos dispositivos como tal y que son equipados a través de antenas o sensores incorporados. Entonces, allí podemos evidenciar los elementos que pueden tener esos dispositivos que son inalámbricos. Y cuando hablamos de los tipos de red, en este caso, para la comunicación, aparecen lo que son las redes multipunto, las redes punto a punto, las redes de difusión y lo que son las redes privadas o virtuales como tal, los famosos VPN que nosotros escuchamos por allí. Resulta y pasa, cuando hablamos de las redes multipunto, una red multipunto tiene varios dispositivos que comparten un canal y un enlace a través de la red. Ahí tenemos la aplicación de la red multipunto. Y cuando hablamos de lo que son las redes de difusión, básicamente lo que hace la red de difusión es que pueden recibir transmisiones unidireccionales de un único emisor. Las estaciones de televisión, las estaciones de radio, lo que hacen es ese tipo de proceso. Nuevamente les repito, pueden recibir transmisiones unidireccionales de un único emisor. Colocamos como ejemplo lo que son las estaciones de televisión y las estaciones de radio. Y cuando hablamos de los famosos, vamos a mencionar ahora lo que son las redes de difusión. Básicamente las redes de difusión son aquellas dentro de las cuales nosotros podemos difundir información desde cualquier interconexión como tal. Y cuando hablamos de los VPN, básicamente, esto sí ya lo hemos utilizado. De pronto los que han trabajado en empresas han escuchado, no, es que estoy conectado a la red VPN. Básicamente un VPN es una conexión segura punto a punto entre dos endpoints de la red. Establecen un canal cifrado que mantiene lo que es la conexión segura frente a los piratas informáticos. Ahí podemos evidenciar que va a ser difícil de que alguien pueda interconectarse a mi dispositivo para poder hackear. Tengo un cifrado aplicado a través del VPN. En este caso, yo podría decir que dentro de mi dispositivo tengo instalado un VPN que lo que hace es que cifra la conexión y lo que hace también es que oculta mi IP. O sea que la persona que se quiera conectar a mi dispositivo no va a encontrar la IP. Porque básicamente a través de ese cifrado yo puedo decir que me encuentro ubicado, un ejemplo, en Argentina. Porque yo tengo configurado el VPN y me dice que mi ubicación está trabajando a través de la red que se encuentra ubicada en ese país. O sea, me brinda un direccionamiento a través de esa ubicación como tal. Entonces ahí podemos evidenciar las famosas VPN. Entonces, otro elemento que nosotros podemos mencionar dentro de lo que son las redes aparecen las famosas topologías. Básicamente, las topologías se dividen en 4 elementos claves, dentro de los cuales podemos mencionar la topología de red de bus, la topología de red de anillos,
la topología de red de estrella y la topología de red de malla. Dentro de los cuales, hablando de la bus, básicamente cada nodo de la red está conectado directamente a un cable principal. Ahí estamos haciendo la aplicación de la tecnología de la topología de bus. Cuando hablamos de la topología de anillo, básicamente podríamos decir que los nodos están conectados en un bucle porque cada dispositivo tiene exactamente dos vecinos. Ahí evidenciamos en forma de anillo la interconexión dentro de los dispositivos. Y cuando hablamos de la topología de estrella, la topología de estrella se caracteriza por un único núcleo central a través de los cuales se conectan directamente todos los dispositivos. Ya hacemos una figura en forma de estrella y podemos identificar ese tipo de topología. Cuando hablamos de la topología malla, en forma de malla, básicamente esta topología es la más compleja y pues lógicamente define la superposición de las conexiones entre los nodos. Existen dos tipos de redes, en este caso, para la topología malla. Lo que es la malla completa y lo que es la malla parcial. Entonces, ahí podemos identificar los cuatro tipos de topología que se pueden aplicar para la red como tal. Entonces, básicamente era una pequeña introducción que les quería definir frente a esta temática que nosotros vamos a investigar conforme a la actividad número 1. La idea es que puedan definir cada uno de esos elementos que están requiriendo conforme a esa actividad y, pues, lógicamente plasmarla dentro del documento aplicándola. Entonces, compañeros, esta semana vamos a trabajar esas dos actividades. Yo quedo pendiente si de pronto hay alguna duda conforme a esas dos evidencias para aclararlas como tal. Recuerden que pueden ir subiendo las actividades que tienen pendiente y no se les vaya a olvidar los compañeros que tienen dificultades con alguna de las competencias transversales, llenar el formulario para ir organizando. Ojo, no quiero que cuando vayamos terminando me salga alguno que tiene inconvenientes con inglés, viendo que estamos tratando de subsanar desde ya para no estar corriendo más adelante. Entonces, compañeros, les agradezco a todos la participación en esta sesión. Cuídense mucho, compañeros, cuiden a su familia y Dios me los bendiga. Feliz tarde para todos y muchas bendiciones. Gracias, profe. Profe, esto. Adelante, compañera, qué pena. ¿Vas a hablar con